Vamos a empezar viendo los ácidos débiles. Los ácidos débiles son sustancias moleculares que cuando se disuelven en agua se ionizan parcialmente. También podemos decir que son electrolitos débiles. Son ejemplos de ácidos débiles el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso. Y estos dos ácidos, por ejemplo, estos dos ácidos orgánicos, como el ácido acético y el ácido benzoico, ¿sí? Damos el ejemplo de algunos ácidos. Recuerden que siempre hay muchos más. El ácido acético y el ácido benzoico son ácidos, por lo tanto, van a ceder un protón al agua. Ahora, ¿cuál es el protón que van a ceder cuando se ionicen? El protón que está unido directamente al átomo de oxígeno. Así, si nosotros escribimos, por ejemplo, la ionización del ácido acético, el ácido acético, en presencia de agua, se va a ionizar parcialmente porque es un electrolito débil, dando iones acetato e hidronios, ¿sí? ¿Por qué acetatos? Porque justamente el hidrógeno que está cediendo al agua es este. Los ácidos orgánicos normalmente, la mayoría de ellos, tienen este grupo. Este grupo es un grupo carboxilo y es característico de muchos de los ácidos orgánicos. Bueno, ahora sí, continuamos viendo cómo calculamos las concentraciones que hay de ácido débil en una solución. Supongamos primero que yo tengo una solución de agua. En esta solución yo puedo plantear el equilibrio del agua. El agua se ioniza parcialmente, o sea que en la solución voy a tener agua, hidronios y oxidrilos. Le voy a agregar una cantidad de ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, como habíamos visto recién, es un ácido débil. En presencia de agua se ioniza dándome hidronios, fluoruros, pero también me va a quedar ácido fluorhídrico. ¿Por qué? Porque justamente como es un ácido débil, no se ioniza por completo, entonces todas las especies permanecen en el equilibrio. Como es una reacción de equilibrio, yo puedo plantear una constante. Esta constante es K, la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio es la concentración de los productos en el momento del equilibrio dividido las concentraciones de los reactivos. Obviamente todo esto en el punto del equilibrio. Ahora, nosotros habíamos visto que la concentración de agua es un valor que es prácticamente constante, o sea, se ioniza muy poquito. Entonces, esa constante, la concentración de agua, lo voy a pasar multiplicando. El producto de estas dos constantes, de K por la concentración de agua, es igual a lo que llamamos K sub A. K sub A es la constante de acidez o la constante de ionización de un ácido débil, ¿sí? Y es igual al producto de las concentraciones del ácido ionizado dividido el producto de la concentración del ácido sin ionizar en el momento del equilibrio, ¿sí? Esto tengo que tener presente que como toda constante la estoy midiendo en el momento del equilibrio. La constante me puede dar una medida de la acidez, por ejemplo, de una solución. La acidez de una solución depende de la concentración de hidronios. Cuanto más alta es la concentración de hidronios, más ácida es esa solución. Cuanto mayor sea el valor de Ka de un ácido débil a igual concentración inicial del ácido, mayor va a ser la concentración de hidronios de esa solución y por lo tanto mayor la acidez. Supongamos que yo tengo el ácido acético y el ácido fluorhídrico. La constante de acidez del ácido acético es 1,80 por 10 a la menos 5 y la constante de acidez del ácido fluorhídrico es 6,31 por 10 a la menos 4. Si nosotros partiéramos de concentraciones iniciales, por ejemplo, 0,100 molar acá y 0,100 molar, 0,100 molar de cada uno. El ácido que tenga un valor de constante mayor, o sea, cuanto mayor sea el valor de la constante, voy a tener
mayor concentración de hidroños porque más se va a ionizar ese ácido. O sea, la constante me da una medida del grado de ionización de ese ácido. Entonces, en este caso, si las concentraciones molares de ambos son iniciales de ambos ácidos son iguales, yo puedo decir que la concentración de hidroños que me aporta el ácido fluorhídrico es mayor que la concentración de hidroños que me aporta el ácido acético porque la constante del ácido fluorhídrico es más grande que la constante del ácido acético. O sea, acá A del ácido fluorhídrico es mayor que la constante del ácido acético. Obviamente, si yo comparara un ácido fuerte, el ácido fuerte tendría más concentración de hidroño a igual concentración molar inicial. Ojo, que cuando nosotros miramos la acidez, la miramos en la solución. Entonces, va a depender mucho de la concentración inicial del ácido en esa solución. Puede ser que un ácido débil tenga mayor concentración de hidroños que un ácido fuerte. Sí, es posible, pero solo es posible cuando la concentración inicial del ácido débil es muy alta, su constante es muy alta y la concentración inicial del ácido fuerte es muy baja. Ahora, no nos tenemos que confundir el concepto de acidez con el de fuerza ácida. La fuerza de un ácido depende de la ionización del soluto, o sea, depende de lo que el soluto se ionice cuando se disuelve. Los ácidos fuertes, como por ejemplo, si nosotros miramos el ácido clorhídrico, se ioniza completamente. Los ácidos débiles, por ejemplo el fluorhídrico, se ionizan parcialmente. Entonces, la fuerza ácida del soluto del ácido clorhídrico va a ser más grande que la fuerza ácida del soluto del ácido fluorhídrico. Bueno, vamos a continuar ahora viendo las bases débiles. Las bases débiles son sustancias moleculares que cuando se disuelven en agua se ionizan parcialmente. Podemos decir que son electrolitos débiles. Algunos de los ejemplos que vamos a dar de bases débiles son el amoníaco y después toda una serie de bases que aparecen de acá que son derivados de un tipo de compuestos que se los llama aminas, por ejemplo la metilamina, la piridina, la dimetilamina y también puede ser una sal como por ejemplo el carbonato. ¿Por qué? Porque recordemos que base es toda sustancia que en solución acuosa capta un protón. O sea que si yo tengo el carbonato, por ejemplo, en solución acuosa, si es débil ponemos doble flecha, va a tender a captar un protón del agua. Entonces me forma el bicarbonato más oxidrilos. En el caso de este tipo de compuestos, el protón lo capta el átomo que es más electronegativo, en este caso va a ser el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno capta el protón del agua. Perdón, vamos a volver para atrás con la flechita si llegamos al nitrógeno. Es el nitrógeno el que capta el protón del agua y se va a formar doble flechita porque es un equilibrio, metilamonio, pongo un hidrógeno más y la carga positiva porque gano un protón, más oxidrilos. Esta sería la forma en la que escribirían los equilibrios en el caso de que tengan que plantear el equilibrio de alguna de estas bases débiles. Muy bien, entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo pongo una base débil en agua. El equilibrio del agua ya lo habíamos estudiado y voy a agregar una base débil como es el amoníaco. El amoníaco en agua se va a empezar a disolver, ionizándose parcialmente y me van a aparecer en el equilibrio las especies iónicas, amonio y oxidrilo, pero también voy a tener amoníaco porque dado que esto es una reacción de equilibrio, todas las especies coexisten en el mismo. Entonces, si es una reacción de equilibrio, yo puedo plantear la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de amonio, la concentración de oxidrilo, o sea,
productos en el momento del equilibrio dividido las concentraciones de los reactivos en el momento del equilibrio. Pero habíamos visto recién que la concentración de agua es un valor constante, por lo tanto, yo puedo pasarla multiplicando a la constante. El producto de estas dos constantes me va a dar una nueva constante que en este caso se va a llamar K sub B y es la constante de basicidad de una base débil o la constante de ionización de una base débil, ya que es las concentraciones de los iones de esta base, o sea, la base ionizada en el momento del equilibrio, el producto de las concentraciones de la base ionizada en el momento del equilibrio, dividido el producto de la concentración de la base sin ionizar en el momento del equilibrio. Al igual que habíamos visto anteriormente en el caso de los ácidos débiles, la basicidad de una solución depende de la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de Kb a igual concentración de base inicial, mayor será la concentración de oxidrilos en la solución. Ahora, no tenemos que confundir basicidad con fuerza de una base, porque la fuerza de la base depende de la ionización del soluto, ¿sí? Entonces, las bases fuertes son las que se ionizan por completo. En cambio, las bases débiles se ionizan parcialmente. Por lo tanto, la fuerza de una base fuerte va a ser mayor que la fuerza de una base débil. En el caso de todos estos de ácidos débiles y de bases débiles, no vamos a hacer cálculos de pH, ya que ese tema excede al nivel de este curso.